¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, otra vez aquí al fin, a esta jornada de ciencia. Volvemos a retomar donde lo habíamos dejado apenas hace 2 horas. Esto es un non-stop, es una jornada intensita e intensiva también. Y si es el momento en el que te conectas ahora, quiero que sepas que durante la mañana hemos estado hablando de un montón de temas interesantes y que podrás ver, aunque te hayas perdido por cualquier circunstancia. Este contenido será subido a la página del propio FIMP, también al canal de YouTube del propio FIMP. Vamos, que tendrás incluso al Twitch del propio FIMP, podrás ver el directo tranquilamente y podrás ir bien tomándote unas palomitas, vas a tener tiempo de sobra para poder ponerte al día. Y ya os digo, por la mañana hemos estado hablando de inteligencia artificial, de biomedicina, de marketing, de redes sociales y también de visibilidad del colectivo LGTBI en ciencia, y hemos hecho una mesa redonda hablando de si divulgar en redes sociales es peligroso en muchos sentidos, ¿no? Y ha quedado una mañana muy completa. Pero ahora hemos acabado con Carlos Pazos, que no se me olvide, con una masterclass sobre la ilustración y cómo ilustrar para divulgar y para comunicar, que ha sido una auténtica delicia. Y vamos a empezar la tarde también aprendiendo un poquito más sobre este campo, sobre la ilustración. Y para eso hemos traído al FIMP a otro gran amigo mío, a Francesc Gascó, que es paleontólogo, es divulgador en muchísimas plataformas y también ilustrador. De hecho, ha sido coautor de la saga de libros juveniles Jurásico Total. Tiene ya en su canal de YouTube más de 60.000 suscriptores y acumula ya más de 3 millones de visitas. Es decir, que el interés por la paleontología y por aprender sobre los dinosaurios, que parece que no, pero es un tema que a todos poco o mucho nos interesa, pues os dejo con él para que os enseñe cómo ilustra, porque él también hace unas ilustraciones espectaculares sobre este campo, que os va a hacer la boca agua. Así que sin más dilación, os dejo con Paco, con Francesc. Paco, su alter ego es Paco Zoico, que lo disfrutéis. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra invitación a formar parte de esta jornada con mi taller. La verdad es que es un placer poder hablar de este tema con todos vosotros y en estas circunstancias, pues sería mucho mejor hacerlo en persona y poder estar con vosotros y solucionaros las dudas en persona. Pero gracias a la tecnología, gracias a la ciencia y la tecnología, pues podemos hacerlo online, ¿no? Así que mejor que mejor. Bienvenidos, bienvenidas a mi taller de ilustración científica para adultos. Y básicamente os voy a hablar un poco, ya no solo de cómo se hace la ilustración científica, ya no solo vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer la ilustración científica, sino que me vais a permitir que lo haga a través del sesgo de mi propio trabajo. Básicamente, vais a poder ver cómo yo realizo las ilustraciones de las que vivo en parte. En parte me dedico a esto. Quizá me conozcáis como paleontólogo, quizá me conozcáis como divulgador científico, pero lo cierto es que llevo mucho tiempo trabajando en ilustración científica, o mejor dicho, en paleoilustración o paleoarte. A mí me gusta considerarlo todo como lo mismo, ¿no? Como que forma parte de un todo, porque al fin y al cabo hago divulgación científica centrada en la paleontología, que es mi especialidad. Y al mismo tiempo considero que parte de esta tarea que hago yo de divulgación científica no solo la hago hablando, ya sea en charlas, ya sea dando cursos, o ya sea a través de mi canal de YouTube, sino que también la hago creando contenidos que son para divulgación científica y comunicación científica en general. Y parte de esos contenidos son pues estos trabajos de paleoarte, ¿no? Básicamente yo desde que estaba en la carrera empecé a trabajar en temas de paleoilustración porque a mí siempre me ha gustado muchísimo dibujar, pero siempre he estado dibujando dinosaurios y otra fauna extinta. Básicamente yo era muy temático, yo tenía muy claro que me gustaban mucho los dinosaurios y me quería dedicar a ellos, pero como me gustaba mucho también dibujar desde que era pequeño, desde que era un crío, pues empecé a dibujar dinosaurios, me empecé a meter un poco en el tema de hacer ilustraciones de dinosaurios, gracias a que en la carrera coincidí, fue compañero mío de la carrera, Óscar San Isidro, que es ahora mismo un gran paleoilustrador y que por aquel entonces ya estaba haciendo sus primeros pinitos profesionales en el paleoarte, pues pude mejorar mucho, aprendí muchísimo de él, estaré siempre en deuda. Y gracias a esto, gracias a haber seguido cultivando esa faceta de mí, parte de lo que yo hago a día de hoy, de modo laboral, parte de lo que es
mi forma de trabajar y mi sustento es la paleoilustración o el paleoarte. Entonces, empecemos. ¿Qué es esto de la ilustración científica? Por lo que veo, muchas veces se confunde, y de hecho lo he visto en algunas páginas de ilustración y de ilustración científica, que muchas veces se confunde la ilustración científica, que tiene un objetivo como tal, con una ilustración naturalista, digamos. Dibujar animales, plantas y fósiles, o elementos naturales en general, no es necesariamente ilustración científica, aunque puede serlo. La ilustración científica como tal tiene el objetivo de que sirve para comunicar esta ciencia. Básicamente, la ilustración científica lo que hace es poner de manera visual los contenidos científicos que se busca comunicar, ya sea desde un museo, ya sea desde un equipo de investigación, desde una universidad y en multitud de formatos. Ya sea en un libro, ya sea en una exposición, ya sea en el propio museo. Digamos que tiene un objetivo muy claro la ilustración científica y es comunicar ciencia. Entonces, la ilustración científica lo que hace es plasmar ya no solo elementos científicos o elementos de naturaleza, sino plasmar cierto mensaje, plasmar ciertas ideas en estas ilustraciones, no en estas obras de arte. Básicamente son un medio por el que las ideas científicas se transmiten. A veces se transmiten entre científicos. De hecho, no tenéis más que iros a libros más especializados de ciencia o a publicaciones científicas para ver que muchas veces allí hay ilustraciones. De hecho, los primeros libros de ciencia estaban plagados de ilustraciones porque por aquel entonces o no había fotografías o no se hacían fotografías de manera tan habitual como para que cualquier trabajo científico pudiera tenerlas y muchos animales, muchas plantas, muchos fósiles, muchos descubrimientos se plasmaban a través de ilustraciones. Hoy en día, en los artículos científicos y en los libros científicos más o menos especializados, este papel lo cumplen como tal las fotografías la mayoría de veces. Fotografías, digamos, habituales, normales, o fotografías a microscopio electrónico, astrofotografía. Digamos que la fotografía se ha comido gran parte del terreno o gran parte de los objetivos que cumplía la ilustración científica. Pero la ilustración científica se sigue haciendo. Sigue siendo habitual en trabajos científicos especializados, ya que muchas veces queremos remarcar ciertas características, ya sea elementos anatómicos, ya sean a través de infografías o a través de esquemas para enseñar cómo funciona algo, para enseñar los componentes de una célula, para cualquier tipo de mensaje sigue usándose la ilustración científica, aunque como ya os digo, para ilustrar como tal, digamos, en general, se usa mucho más la fotografía. Sin embargo, la ilustración científica para lo que es transmitir y seleccionar ciertos detalles y hacer hincapié en ciertos detalles importantes sigue usándose muchísimo. En mi caso me dedico a lo que es la ilustración científica aplicada a paleontología, lo que hoy en día se ha popularizado bajo el nombre de paleoarte. ¿Vale? El paleoarte como tal, hay una definición de libro que se ha hecho, que os la voy a leer ahora mismo, que es cualquier expresión artística que representa organismos extintos de acuerdo a la evidencia científica del momento. Y esto de la evidencia científica del momento es muy importante, porque no deja de ser una ilustración científica o una obra de paleoarte o una paleoilustración, algo que se ha quedado desfasado. Se ha quedado desfasado porque, menos mal que la ciencia va avanzando, cada día sabemos más cosas que el día anterior y poco a poco muchas de estas obras de arte y muchas de estas reconstrucciones se quedan obsoletas, pero simplemente porque el conocimiento ha avanzado. El momento en el que se realizan como tal estas obras son válidos y tenemos que mirar atrás al momento en el que fueron hechas para que se entienda que en ese momento estaban hechas con mucho rigor, estaban hechas con todo el rigor posible. Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenéis dos dinosaurios con un aspecto bastante peculiar. Son dos dinosaurios de los que llamamos saurópodos. Saurópodos son estos dinosaurios con cuello y cola largo, con patas muy grandes, columnares que soportan su peso, pero digamos que la imagen que se tenía de estos animales en el pasado era muy diferente de la que tenemos hoy en día. Gracias al avance de la ciencia, gracias a los nuevos descubrimientos, ahora sabemos que los dinosaurios eran animales completamente bien adaptados a su medio, que eran muy diversos, tan diversos de hecho como puede ser una comparación completamente válida. Los mamíferos hoy en día pueden ser tan diversos como fueron los dinosaurios en el pasado. Sin embargo, en su momento se tenían casi como una especie de experimento fallido de la naturaleza. Por el hecho de ser reptiles, por el hecho de no conocer su diversidad al principio, se reconstruyeron pues como los reptiles actuales, como animales súper lentos,
de metabolismo muy bajo, que básicamente vivían arrastrándose por el suelo, y básicamente la gente pues no les costaba imaginarse que estos animales se habían extinguido, porque cómo no iba a extinguirse esta mole, ¿no? Esta mole de carne y hueso que se arrastraba pesando tanto, ¿no? Esta imagen de dinosaurios tontos y torpes estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Y en las reconstrucciones de la época, como por ejemplo esta, se puede ver. Además, en esta reconstrucción podéis ver como a los dinosaurios saurópodos, por el hecho de ser reptiles, se les llegó a representar con las patas completamente abiertas, arrastrando el abdomen por el suelo, como los reptiles actuales. Sin embargo, gracias al estudio de sus esqueletos y de ver cómo son sus rangos de movimiento, sus rangos posturales, lo que son las posturas que podían adoptar y demás, se ha visto que no, que en realidad eran animales que soportaban su peso perfectamente como hacemos los mamíferos, y parte del éxito evolutivo de estos animales fue ese. De hecho, la manera más fácil, aunque hay muchas características que definen a los dinosaurios como tal, como grupo, pero la característica más visual, y se usa mucho en comunicación científica, es el hecho de que los dinosaurios son los únicos reptiles que elevan su cuerpo completamente, que tienen las patas situadas justo por debajo de su cuerpo, ¿no? De manera que les da una locomoción mucho más eficiente. Y esta, sin embargo, es una imagen pues, que ahora se ha quedado obsoleta. Pero no deja de ser una ilustración científica, lo único es que anclada al momento en el que se hizo, 1910. Y este es otro ejemplo. En este caso son esculturas. Son esculturas que están en el Crystal Palace, o mejor dicho, en el parque donde estaba el Crystal Palace en Londres. Son reconstrucciones que se hicieron en 1854. Nos vamos incluso más atrás en el tiempo. Estos siguen siendo obras de paleoarte. No son ilustración científica porque son esculturas, pero siguen siendo válidas en su momento. Se conocía muy poco de los dinosaurios por aquel entonces. Lo vemos ahí como si fuera una especie de reptil, una especie de iguana gigantesca, el que está por detrás y está un poco más erguido. Eso sí que hay que reconocérselo, que esta gente sí que reconstruía estos dinosaurios como si pudieran erguirse un poco más. En este caso, este es Iguanodon. Es un dinosaurio del que ahora mismo sabemos muy bien. Sabemos que no era una especie de iguana como hecha, pero en su momento, la reconstrucción que había en su momento con los poquísimos huesos que se habían encontrado de estos animales, nos permitían o les permitían a los naturalistas del momento hacer una reconstrucción de ese tipo. Hoy en día ha cambiado mucho la imagen de los dinosaurios y la imagen de Iguanodon. De hecho, os voy a poner aquí una imagen de Iguanodon ahora mismo. Entonces, de esta imagen a la imagen que acabamos de ver en las esculturas, pues no hay color. Pero claro, estamos hablando de que la reconstrucción de las esculturas es de 1854. Pero os voy a poner un ejemplo personal y mucho más reciente. Esta reconstrucción de un dinosaurio saurópodo, junto con su cría, y que está como dando una patada a un dinosaurio terópodo, o sea, carnívoro, que según esta escena intentaba cazar a la cría, intentaba alimentarse de la cría. La hice para ilustrar un descubrimiento de un dinosaurio saurópodo nuevo que se llama Brontomerus mackintoshi. Este dinosaurio se publicó en 2011. Hice esta reconstrucción en colaboración con los autores de este dinosaurio para ilustrar un poco este dinosaurio como era, ¿no? De hecho, la gracia de ponerle pegando una patada es que lo que es su ilion, uno de los huesos de la cadera, era tan voluminoso que estos autores inferían que tendría unos muslos muy potentes y por eso se la imaginaban dando una patada descomunal, ¿no? Y querían ilustrar esta imagen, el adulto dando una patada a un dinosaurio terópodo que intentaba alimentarse de su cría. Pues bien, estuvimos trabajando prácticamente 2 años en hacer esta ilustración y esta era la imagen que tenían por aquel entonces de este dinosaurio saurópodo. Aquí está reconstruido como si fuera un titanosauriforme. Un dinosaurio emparentado con los brachiosaurios, aunque un poco más derivado, un poco más especializado ya en el camino de los titanosaurios. Básicamente por eso tiene ese morro un poco más alargado, esa cabeza como alargadita que parece un diplodocus o algo así, porque los titanosaurios tendían a tener esta especie de cráneos como caballunos, como con el hocico alargado, y esas proporciones. Bueno, de hecho, durante el propio proceso de publicación de este dinosaurio, a través de lo que fue la revisión que hicieron algunos revisores, valga la redundancia, de lo que es el artículo original en el que se describía este dinosaurio, ya parecía que tenía afinidades un poco más antiguas, por así decirlo, un poco más primitivas, mejor dicho, más antiguas. Con lo cual la reconstrucción de ahora es muy diferente. Ya no se le reconstruye con un morro tan alargado, tan parecido al de un titanosaurio, sino que tendría un cráneo un poco más redondeado, parecido, por ejemplo, al de Camarasaurus. En cualquier caso,
esta imagen, nada más salir en 2011, ya se quedó obsoleta. De manera que es una reconstrucción completamente válida, anclada en 2011. Ahora, la reconstrucción es muy diferente. Entonces tenemos que tener muy claro que la ilustración científica está anclada en el momento en el que se realiza. De hecho, también hay algunas imágenes, voy a poneros unos ejemplos de ilustración científica sin ser paleoarte necesariamente, en las que vemos que la manera de representar a ciertos animales es muy diferente porque tampoco se tenía acceso a tanta información. No estamos hablando de animales que estuvieran extintos, pero el artista, a la hora de efectuar este trabajo, digamos que no tenía acceso visual, por así decirlo, cómo son estos animales en realidad. Y solo tenían las descripciones de los autores del trabajo. Y el resultado era así de peregrino. Entonces, cualquier ilustración científica está anclada en su momento. Es también un reflejo de lo que vemos hoy en día, o de lo que veían en su momento, de cómo se interpretaban estos descubrimientos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no significa que con los nuevos descubrimientos las ilustraciones científicas tengamos que tirarlas a la basura. Simplemente hay que hacer nuevas, mucho más rigurosas con el conocimiento que se tenga en ese momento, ¿vale? Y es que, básicamente, la ilustración científica, al igual que el paleoarte, es una especie de matrimonio entre el conocimiento científico y lo que son las técnicas artísticas. En el caso de la ilustración, estamos hablando de técnicas artísticas de ilustración. En el caso de escultura, pues las técnicas de escultura. Pero hablando ya de ilustración, pues eso, es una especie de matrimonio entre las técnicas de ilustración y el conocimiento científico. Es por eso que hay ilustradores científicos que proceden del mundo de las artes, de las bellas artes o de la ilustración, y que por lo tanto tienen que hacer un esfuerzo por comprender la naturaleza que pretenden representar, mientras que hay otros ilustradores científicos que vienen del mundo científico, tienen un trasfondo científico que lo que hacen es ponerse las pilas con las técnicas para poder llegar a dominarlas y poder representar a esta realidad natural, a estos contenidos científicos o a esta naturaleza de la manera más precisa posible. De manera que, digamos que el paleoartista o el ilustrador científico perfecto es aquel que tiene ambas formaciones, tanto en arte como en ciencia. Pero muy difícilmente, muy pocas veces encontramos a gente que haya podido tener formación académica en ambos, y lo que ocurre es que tienen una de las formaciones como base y se forman a posteriori, ya sea ellos mismos de manera autodidacta o ya sea de manera más profesional, pero se forman en lo siguiente, en lo que digamos es su capacidad más necesitada. Aquí, por ejemplo, os estoy poniendo a Charles Knight, que es considerado el primer paleoartista, el primer ilustrador científico o artista científico dedicado a paleontología, y básicamente se le considera el primero porque hizo todo lo que había que hacer. Él era artista, pero se ensució las manos, hizo disecciones, estudió especímenes y fue el primero que, digamos, usó un método científico y empezó a analizar cómo son los animales actuales para poder reconstruir correctamente los animales del pasado. Y bueno, ha hecho grandes cosas como, por ejemplo, esta imagen de los Dryptosaurus como peleando. Esta imagen es muy anacrónica, pero está hecha en 1897. Hace un momento hemos visto cómo eran reconstrucciones de 1850 y de 1911. Y eran imágenes de dinosaurios muy poco activos, muy como reptiles actuales, ¿no? Sin embargo, aquí Charles Knight llegó a reconstruir estos dos dinosaurios carnívoros de una manera muy cercana a como los vemos hoy en día. En ese aspecto fue un avanzado a su tiempo. Y parte de lo que le permitió ser un avanzado a su tiempo fue precisamente usar una metodología científica de acercamiento a los animales. No quedarse simplemente en ponerles por encima una piel al esqueleto y decir, pues ya está, aquí tenéis vuestro dinosaurio. Digamos que por hacer ese esfuerzo extra y ser un ilustrador científico completo o un paleoartista completo, pues llegó a realizar trabajo que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Sigue siendo algo obsoleto, la imagen de dinosaurio sigue siendo muy de reptil, anclada en el pasado, pero digamos que está bastante más actualizada de lo que otras obras de esa misma época o incluso posteriores. ¿Vale? Hoy en día, gracias a que tenemos todo el trabajo de paleobiología, ya hablando de mi caso en concreto, que es el paleoarte y la ilustración científica en paleontología, gracias a que tenemos todos los estudios paleobiológicos en los que se intenta extraer información del animal vivo como tal, que fue aquel del que encontramos los fósiles, tenemos mucha información para poder reconstruir cómo eran estos animales o plantas o cualquier ser vivo del pasado. Tenemos información de primera mano con técnicas súper punteras. Se está aplicando tomografía, están haciendo reconstrucciones de postura virtuales, están haciendo simulaciones de cómo podían andar, cómo podían mover,
cómo podían morder. Tenemos simulaciones más o menos rigurosas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra tarea de ilustración científica. Y esto, pues, diría que es algo que está cambiando por completo la imagen de estos dinosaurios o de cualquier vida en el pasado. Pero lo cierto es que cada pasito que se da ya está cambiando la imagen. Hasta las imágenes que se hacían a principios del siglo XX ya eran revolucionarias comparadas a las que se hacían en el siglo XIX. Metiéndonos ya un poco en el asunto, ya de pleno, básicamente el trabajo de ilustración científica en dinosaurios o de paleoarte es el de una reconstrucción anatómica. En este caso, voy a centrarla ya en mi especialidad, es una reconstrucción anatómica de vertebrados fósiles. Y como os he dicho, es una unión de conocimiento científico, ya sea de estas especies extintas como de especies actuales, junto con técnicas artísticas. Estamos hablando de una unión perfecta de la mejor técnica posible para reconstruir estos animales con toda la información que podemos tener a nuestro alcance de cómo podían haber sido estos animales. Y eso es algo pues súper necesario para que algo se pueda considerar una ilustración científica o paleoarte real. Tiene que tener esa base científica. Y esta reconstrucción tiene lugar en 4 pasos. Primero se reconstruye lo que es el esqueleto, que muchas veces tenemos el esqueleto completo y no hace falta echarle mucho trabajo, pero sí que es muy importante la reconstrucción articular. Articular bien estos huesos como deben estar de una manera natural. También hay estudios paleobiológicos en los que se ha jugado un poco a ver qué postura podían adoptar estos animales gracias al estudio de su esqueleto. Y hoy en día, con la paleontología virtual, también es muy fácil. El segundo paso es la reconstrucción en vida con tejido blando. Autores como Antoni Sánchez han definido como una especie de disección inversa. Básicamente se iría al revés que en una disección habitual. En ciencias naturales, en biología, es muy habitual hacer una disección a un ejemplar, a un animal, en el que empiezas con el animal encima de tu banco de laboratorio y vas diseccionándolo para poder estudiar toda su anatomía desde fuera, desde la piel hasta sus huesos. En este caso es una disección inversa. Partes de los huesos, empiezas a añadirle cómo serían que si los cartílagos, los ligamentos, la musculatura, el tejido blando y finalmente le añades la piel. ¿Vale? Ese sería el segundo paso, la reconstrucción en vida ya con el tejido blando. El tercer paso en este proceso de reconstrucción sería la reconstrucción de la postura y del comportamiento. Todas las reconstrucciones de paleoarte, todas las ilustraciones científicas que muestran dinosaurios, no muestran al dinosaurio completamente quieto y estático. Como mínimo suelen ponerlo en una posición natural, ya sea de estar andando, de estar corriendo. Son posturas que también sabemos que eran capaces de realizar gracias al estudio de sus esqueletos y gracias a la simulación, en muchos casos, de cómo funcionaban sus músculos. El cuarto paso, y también es muy importante tanto en ilustración científica como especialmente en paleoilustración o paleoarte, es el hecho de que se tiene que integrar en una reconstrucción paleoambiental. Si tu objetivo solo es el dinosaurio o el león o la cabra o el abeto, puedes quedar simplemente en una reconstrucción tal cual de ese ser vivo y es perfectamente una obra de paleoarte o es perfectamente una ilustración científica perfecta, siempre que la hayas hecho con todo el rigor científico. Pero existe este cuarto paso a la hora de hacer reconstrucciones del pasado, es la reconstrucción y la integración de este animal en su ambiente. Y ahí entramos otra vez en un gran estudio de todo lo que se sabe sobre el ambiente en el que vivía este animal, qué clase de plantas había, qué clase de otros animales había, si es un cazador, qué clase de presas podía alimentarse, si era un herbívoro, qué otros animales vivían con él, incluso qué posibles depredadores podía tener. Y esto es especialmente importante a la hora de realizar escenas un poco más elaboradas, que ya no sean un animal con un fondo, ¿no? Con un telón de fondo, sino que sean escenas que integren varios animales interactuando entre ellos. Es muy importante, por lo tanto, que la bibliografía y los estudios estén muy presentes. Cuando vas a reconstruir un tiranosaurio no puedes ponerlo cazando un estegosaurio, porque los estegosaurios se extinguieron millones de años antes de que el primer tiranosaurio rex pisara la Tierra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo de un trabajo que realicé yo hace ya muchos años. En la imagen de arriba a la izquierda tenéis una reconstrucción ya esquelética, estamos ya en la reconstrucción esquelética hecha, de un dinosaurio encontrado en Teruel que se llama Tastavinsaurus santhi. De su estudio, realizado por el paleontólogo Rafael Royo Torres, se extrajo que por las relaciones de parentesco de este dinosaurio, de que se tenía solo más o menos desde mitad del tórax hasta la cola, no se tenía la parte delantera, del estudio de sus huesos, de sus relaciones de parentesco, se extrajo que sería un animal muy parecido, por ejemplo, a Camarasaurus, que es el que tenemos representado de cintura hacia adelante. Y esta es una reconstrucción
anatómica de cómo sería su esqueleto completo. A este esqueleto completo hubo que hacerle esta disección inversa, añadiéndole todos los ligamentos, todos los músculos y finalmente la piel. Y aquí lo tenemos reconstruido ya justo al lado con su piel. ¿Qué pasa? Que ahí entramos ya también en un debate de cómo sabemos cómo pintarlos por fuera y vamos a verlo en un momento. Aquí abajo tenéis la imagen de la reconstrucción paleoambiental, más o menos un ambiente de principios del Cretácico con uno de los dinosaurios terópodos, o sea, carnívoros, que podían haberse alimentado de él. En otros casos tenemos más información sobre la fauna de ese mismo yacimiento o de esa misma formación geológica y podemos ir mucho más lejos y contar muchas más cosas. El ejemplo que tenéis aquí puesto ahora mismo en pantalla se llama Microraptor. Se trata de un dinosaurio muy cercanamente emparentado con las aves, es del grupo de los dromeosaurios, o sea, del mismo grupo que, por ejemplo, Velociraptor. ¿Cómo podemos llegar a proponer una reconstrucción tan detallada como es la de este dinosaurio a partir de esto, que son sus restos fósiles? Estos son los fósiles que se tienen de este animal. Es un caso excepcional y nos aporta no solo mucha información para ese mismo dinosaurio, sino también para sus parientes más cercanos. Vemos que es un fósil excepcional, en el que tenemos todos los huesos del esqueleto y además tenemos impresiones de tejidos blandos. Y es muy importante que gracias a estas impresiones de tejidos blandos, de plumas, de escamas, de pelos, de lo que sea, gracias a estos fósiles excepcionales podemos extraer información para reconstruir otros animales del pasado. Y esto es gracias a que en ciencia, o al menos en la reconstrucción anatómica, podemos trabajar usando la premisa de la máxima parsimonia. Básicamente la naturaleza es bastante conservadora y lo que funciona bien no lo cambia, salvo que le reporte ventajas a ese individuo de cara a vivir más tiempo y llegar a reproducirse. Con lo cual las características que sabemos más o menos a ciencia cierta para un animal podemos extrapolarlas a su grupo de parientes más cercanos y esto es muy importante. Tenemos una sólida evidencia de la presencia de plumas en muchos grupos de dinosaurios. Aquí, por ejemplo, tenéis este fósil descrito en 1861, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, es Archaeopteryx lithographica, considerada el primer ave o el ancestro directo de las aves. Y como veis, tiene las impresiones de las plumas. Durante mucho tiempo se sabía ya que pues, las aves tenían plumas desde su origen, pero poder extrapolar esto al resto de dinosaurios es algo que viene de mucho más después, de mucho más posteriormente en el tiempo. Desde que se descubrieron los dinosaurios, pues por poder identificarlos como reptiles gracias a las características de su anatomía, pues se pudo reconstruirles con escamas. Por eso las reconstrucciones más clásicas de dinosaurios los muestran a todos escamosos, incluso hasta más recientemente encontramos reconstrucciones muy buenas y muy actuales, pero que los proponen como dinosaurios escamosos a todos. Esto hoy en día ya sabemos que ha cambiado un poquito y vamos a ver cómo es eso. Además, no solo por el hecho de ser reptiles gracias al estudio de su anatomía, no solo por el hecho de ser reptiles se reconstruía con escamas, sino que además tenemos evidencia sólida de que muchos de ellos eran escamosos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que es el molde interno de una huella de un dinosaurio saurópodo, de estos de cuello largo, en el que se ven las escamas perfectamente. Y además tenemos imágenes, por ejemplo, estas son imágenes de microscopio electrónico en detalle de cómo son las escamas de uno de estos saurópodos, pero de un ejemplar inmaduro, de prácticamente uno recién salido del huevo o incluso de embriones. Se ve entonces, tenemos sólida evidencia de que muchos de estos dinosaurios, como cabía esperar su afinidad con los reptiles, tienen escamas. Y por eso, pues es muy importante ya no solo quedarnos con el grupo al que pertenecen, sino ver qué evidencia tenemos. En el caso de los dinosaurios como este Deinonychus, que es un pariente cercano de Velociraptor, que están más cercanamente emparentados con las aves, la reconstrucción típica era la que vemos aquí. Esta es una imagen del arte conceptual de la primera película de Parque Jurásico, en la que vemos a Deinonychus, ese mismo dinosaurio, totalmente escamoso, aunque con una postura mucho más actual, mucho más dinámica. No es exactamente como era Deinonychus, pero digamos que se acerca bastante a la imagen de Deinonychus que se tenía por aquel entonces para el resto de la ciencia, para el resto de la paleontología, pero esta imagen escamosa es la que se tenía hasta más o menos los años 90 o hacia finales de los años 90. ¿Qué pasó entonces? Que empezaron a aparecer dinosaurios como este, o como este. En los años 90 se descubrió un gran yacimiento excepcional en China, en la provincia de Liaoning, en la que se vieron dinosaurios. Recordamos que teníamos Archaeopteryx completamente emplumado, pues en este yacimiento se descubrieron dinosaurios que no estaban, algunos estaban cercanamente emparentados con las aves, pero no estaban en el propio linaje de las aves, y otros estaban incluso un poco más atrás en el linaje, ¿no? En el linaje de los dinosaurios terópodos. Eran dinosaurios no tan cercanamente emparentados con las aves y que, sin embargo,
tenían estas impresiones de plumas. Algunas veces plumas muy desarrolladas como estas y algunas veces plumas mucho más simples, como si fueran simplemente el plumón que cubre a los polluelos o algo parecido a filamentos que se parece visualmente, se parece mucho más al pelo que tenemos los mamíferos, ¿no? Gracias a estos hallazgos, también tenemos hallazgos súper impresionantes en ámbar, en que vemos colas con las plumas. Gracias a estos hallazgos se pudo hacer una propuesta de cómo ha sido la evolución de estas plumas a lo largo del linaje de los dinosaurios carnívoros. Y gracias a esto, pues la imagen de Deinonychus pasó de ser la escamosa a ser esta imagen. Esta imagen no la sabemos porque Deinonychus se hayan encontrado huesos suyos con evidencias sólidas de plumas, porque de Deinonychus, por ejemplo, solo tenemos huesos que nos han encontrado en yacimientos excepcionales en los que veamos parte de sus tejidos blandos. Pero, gracias al estudio de sus parientes cercanos, podemos hacer la inferencia, gracias a esta máxima parsimonia, de que todo su linaje tendría plumas. Esta imagen me gusta mucho ponerla porque resume más o menos la imagen, lo que es el concepto global de cómo son las plumas en dinosaurios carnívoros. Tenemos en un gris más oscuro, o a partir de lo que figura como una C, el grupo de los celurosaurios, que ya están un poco más emparentados con las aves, y con la M y un gris más clarito tenemos a los maniraptores, que son dinosaurios terópodos y siguen siendo celurosaurios, pero ya están más cercanamente emparentados con las aves. De manera que cuando yo voy a reconstruir mi dinosaurio terópodo, puedo acudir a un mapa como este, a estos mapas, a esta especie de árboles de relaciones de parentesco, los llamamos cladogramas, o árboles filogenéticos. Entonces yo, si tengo que reconstruir ahora mismo mi dinosaurio, me voy directamente a un árbol como este, que puede ya existir como este que os estoy enseñando, o me lo puedo montar en un momento como parte de ese proceso de estudio antes de hacer la ilustración, y básicamente veo a ver dónde cae mi dinosaurio. Por ejemplo, si tengo que reconstruir a Tyrannosaurus Rex, que es el favorito de mucha gente, básicamente me voy a ver dónde cae y cae justo aquí en medio. Cae en medio, es el que tenéis aquí en la imagen, que además es el más grande que aparece en la imagen. Bien, nos cae dentro de la C, es un celurosaurio. Eso significa que gracias a la evidencia de yacimientos de conservación excepcional en las que tenemos celurosaurios, podemos suponer que debería tener algún tipo de plumas primitivas. Este gris oscuro que tienen los celurosaurios corresponde con plumas como las que hemos visto aquí atrás en este compsognátido, que son plumillas muy primitivas parecidas a filamentos, a pelillos, ¿no? Por así decirlo. De manera que, a priori, podríamos decir que a la hora de reconstruir un tiranosaurio, podríamos reconstruirlo con esta especie de plumaje más o menos simple. ¿Qué pasa? Os he dicho que ya no solo es importante ir a sus parientes, sino también a restos directos que se puedan tener de ese mismo animal que tenemos que reconstruir. En el caso de Tyrannosaurus Rex, hay evidencias de impresiones de su piel que los muestran escamosos. Y de ahí que se haya llegado a una especie de consenso en que los dinosaurios terópodos más grandes como Tyrannosaurus Rex puede que perdieran el plumaje de su linaje por ser animales muy grandes. Al ser animales muy grandes puede que al tener mucha pluma podrían haberse sobrecalentado, ¿no? De manera que no es ninguna locura reconstruir a un Tyrannosaurus escamoso, pero con algo de plumilla, ¿no? Con alguna especie de filamentos en algunas partes del cuerpo como, digamos, una herencia de su linaje. Hay gente que los hacen completamente emplumados, pero eso significa que no están teniendo en cuenta parte de la evidencia, que son las impresiones de escamas en ejemplares de Tyrannosaurus, y hay gente que los hace completamente escamosos, que puede que se estén agarrando a estas evidencias de las escamas de Tyrannosaurus, pero en parte están obviando un poquito cómo sería ese linaje suyo, ¿no? De ahí pues que hay un poco de debate en torno a Tyrannosaurus, porque es un ejemplar, bueno, es un dinosaurio, no es un ejemplar, tenemos muchos ejemplares de Tyrannosaurus, pero es una especie muy querida, es como el favorito de todo el mundo y hay bastante polémica en relación a esto. Es que además tenemos parientes cercanos suyos, ya no solo de los celurosaurios, sino de la familia de los tiranosaurios. Tenemos ejemplares como este Dilong, que tiene evidencias de plumas de este tipo, lo cual es guay porque nos está confirmando que ese es el tipo de plumas que deberían tener en su linaje, de manera que tenemos evidencias a favor, ya no solo por formar parte de los celurosaurios, sino en su propio linaje tenemos evidencias de tiranosaurios con estas protoplumas, que es como las solemos llamar, ¿no? De manera que aquí os pongo una imagen más clásica del tiranosaurio completamente escamoso, como aparece, por ejemplo, en las películas del Parque Jurásico, y esta imagen de un tiranosaurio en el que vemos aún ciertos filamentos, ¿no? Como que aún tiene
parte de lo que le viene por linaje, ¿no? De manera que me gusta poner esta imagen que es un poco el contraste entre ambas cosas. Esto ha hecho que la imagen de los dinosaurios haya cambiado muchísimo en pocos años. De hecho, esto que tenéis aquí en pantalla es el gran manual sobre dinosaurios, es el Dinosauria, es un libro muy profesional, muy específico. No es un libro de divulgación, para nada. Es un libro específico para paleontólogos o estudiantes de paleontología. Estas son las dos ediciones que ha habido hasta ahora. En la primera veis imágenes de dinosaurios completamente escamosos. En la segunda imagen de la derecha veis dinosaurios emplumados, incluso algunos con estos filamentos, de manera que es una imagen mucho más puesta al día de cómo, digamos, interpretamos ahora a los dinosaurios. Muchos de ellos podemos casi poner la mano en el fuego de que eran así porque tenemos mucha evidencia sólida, y otras pues son más bien reconstrucciones, inferencias, por así decirlo. Aquí tenemos un nuevo cladograma, un nuevo árbol de estos filogenéticos con el parentesco de grandes grupos ya no de dinosaurios, sino de arcosaurios. Los arcosaurios son el grupo de reptiles, por así decirlo, que engloba tanto a los cocodrilos como a los pterosaurios como a los dinosaurios. Los pterosaurios, recordemos, no son dinosaurios, son reptiles voladores muy cercanamente emparentados con ellos. Básicamente tenemos evidencias muy sólidas de la presencia de plumas primitivas o filamentosas, al menos, tanto en pterosaurios como en dinosaurios. Y eso significa que potencialmente todos los dinosaurios, o al menos los dinosaurios primitivos de los que surgieron todos los linajes, pudieron tener alguna especie de plumas filamentosas o protoplumas. Entonces, ahora mismo, de manera un poco práctica, pensemos en cualquier dinosaurio. Por ejemplo, un estegosaurio, uno de estos dinosaurios cubiertos de placas, que también suelen ser de los favoritos de la gente, estos dinosaurios que vivieron a finales del Jurásico, que se han popularizado mucho por aparecer en películas, que los estegosaurios típicos son de finales del Jurásico de Norteamérica, pero que, ojo, también teníamos estegosaurios en Europa. Pues bien, un estegosaurio, a priori, ¿cómo lo deberíamos representar? En parte pensamos, vale, es un dinosaurio, con lo cual es un reptil, con lo cual deberíamos representarlo de manera escamosa. Vale, eso es lo que nos dice un poco una imagen muy a grosso modo de su linaje. Luego nos vamos a ver cuál es su relación con el resto de dinosaurios. Y vemos, por ejemplo, que está muy lejanamente emparentado con las aves. No es un pariente de las aves, con lo cual nos da pistas de que lo más probable es que fuera escamoso. ¿Qué pasa? Que tenemos estas pequeñas evidencias de plumas filamentosas en muchos linajes de dinosaurios, ya no solo cercanamente emparentados con las aves. Por ejemplo, en el grupo de los cerápodos, al que pertenecen los ceratopsios, como el triceratops y su familia, tenemos evidencias de alguna especie de filamentos en los más primitivos de ellos, como Psittacosaurus. En Psittacosaurus hay una especie de filamentos en la cola. Pero, como veis, también es de otro linaje. No es del mismo linaje que los dinosaurios acorazados, a los que llamamos tireóforos, como pone aquí en esta imagen. Con lo cual, al estegosaurio, en principio, deberíamos seguir representándolo totalmente escamoso y lo estaríamos haciendo bien. Entonces, deberíamos hacer un poco de estudio anatómico, reconstruir su esqueleto, deberíamos añadirle esta piel, que en este caso sería escamosa. Y por último llegaríamos a la parte del color, que siempre se nos suele preguntar mucho. ¿Cómo sabemos cómo eran los dinosaurios? Bueno, pues sorprendentemente ahora tenemos algo de información. Hasta ahora lo que hacíamos era simplemente pensar en animales actuales que tenían un papel en el ecosistema parecido a ellos. Y ya está. Ver cómo son sus parientes, qué clase de colores tienen otros reptiles como los cocodrilos o, por ejemplo, las aves. Ver qué clase de papel tenían en el ecosistema para ver que fuera algo parecido. Y con eso, pues ya extraer alguna especie de inferencia, hacer alguna especie de comparación y decir, bueno, pues yo lo pinto de un color más o menos realista. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos algo de información realista sobre colores, gracias a que en algunos dinosaurios emplumados, sobre todo en el linaje de las aves, se han podido recuperar plumas fósiles y estas plumas estudiadas en microscopio electrónico pueden revelar estas cositas que veis aquí, estos elementitos así como en forma de bastoncillo, son los melanosomas. Y gracias a un estudio de los melanosomas, comparándolos con los de las aves actuales, se ha visto que tienen una especie de correlación en forma y proporciones con el color o el pigmento que contienen. De manera que se han podido hacer reconstrucciones bastante buenas de algunos dinosaurios emplumados, como por ejemplo de Anchiornis. Anchiornis podemos proponer de una manera súper sólida que este era el patrón de coloración que tenían. O, por ejemplo, Microraptor, que es con el que hemos empezado esta parte de hablar del aspecto externo. Gracias al estudio de sus plumas en el microscopio electrónico y a su correlación con sus melanosomas, con los de aves actuales, podemos proponer que sería así.
oscuro, como con plumas negruzcas, pero con iridiscencias azules, iridiscencias azuladas, ¿no? Podemos llegar a hacer esta propuesta de representación. Y, por ejemplo, Sinosauropteryx, del que también habíamos visto uno de sus fósiles, este Compsognathio, gracias al estudio de estas plumillas filamentosas al microscopio y su correlación con los melanosomas de aves actuales, se podía proponer que tendría este patrón de color, así como plumas blancas, plumas más bien pardas y una alternancia en la cola, que además se podía ver así a grandes rasgos en el fósil. Es una verdadera pasada. Y, por ejemplo, también tenemos evidencia sólida de coloración en algunos otros dinosaurios que no son emplumados, como este Borealopelta. Este Borealopelta es un dinosaurio acorazado del grupo de los anquilosaurios, en concreto son un nodosaurio, de los que no tienen maza en la cola. Y este ejemplar es tan excepcional que conserva restos, por ejemplo, de las fundas que había, digamos, en sus espinas, conserva impresiones de sus escamas, e incluso un estudio espectrográfico ha revelado restos de sus pigmentos, de manera que se ha podido reconstruir que sería un dinosaurio parduzco, como de colores rojizos, y que además sería más clarito en el vientre y más oscuro en la parte del dorso. Y esto es una pasada, porque por primera vez estamos teniendo información sólida de cómo sería el color de algunos de estos dinosaurios. De hecho, yo mismo he tenido que reconstruir un anquilosaurio recientemente y me pidieron los autores que lo hiciera de colores parecidos a Borealopelta, porque es la información que tenemos sobre este linaje a día de hoy. Y esta es la reconstrucción con la que se presentó en sociedad este dinosaurio, con la coloración que se había extraído de este estudio científico. Ya no solo es una inferencia, son resultados, ¿no? Como tal. De manera que ahora solo me queda, pues, animaros a que elijáis un dinosaurio cualquiera, como por ejemplo, antes hemos visto, por ejemplo, el caso de Tyrannosaurus, hemos visto un esqueleto, tenemos el esqueleto de Tyrannosaurus. Bien, intentad ver cómo sería, visualizar más bien, porque no lo vais a ver, intentad visualizar, intentad pensar en cómo sería con carne, ¿no? Empezar a imaginaros un poco cómo sería su aspecto. Tened en cuenta que cuando estamos reconstruyendo un dinosaurio de estos, no estamos sin más añadiéndole piel a lo que es el esqueleto, que también es una crítica que apareció en redes sociales tiempo atrás, de que había mucha gente que decía que solo se le pone piel encima del esqueleto y por eso salen animales tan raros. Y usaron como ejemplo una especie de experimento en el que se había puesto solo piel encima de esqueletos de animales actuales y salían verdaderos monstruos. Eso está muy bien tenerlo en mente como cosas que no hay que hacer, pero lo cierto es que no se hace. En ilustración científica y en paleoarte como tal, no se hace. Para poder reconstruir un animal, para poder representar un animal como es o como era, tenemos que hacer un estudio científico y eso incluye saber qué clase de masa tendrían sus músculos, hasta dónde llegaban sus músculos y qué clase de piel tendrían, qué clase de estructuras tendrían. Cualquier hueso que sobresale un poco del cuerpo no es susceptible de ser una espina. Puede que tenga una serie de ligamentos asociados y que simplemente forme parte de su columna vertebral o simplemente signifique que se insertaba allí un músculo mucho más potente. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas y eso se hace a través del estudio de sus fósiles, y si no podemos tener de primera mano un estudio de sus fósiles, tenemos que acudir a lo que hay publicado en publicaciones científicas al respecto. De manera que siempre, a la hora de hacer una ilustración científica, os repito, hasta la saciedad, tenemos que tener en cuenta el conocimiento. Hacer una ilustración científica no es hacer una ilustración naturalista. Tenemos que plasmar una idea científica y que tenemos que plasmar el conocimiento científico completo que tenemos sobre este animal en el momento de realizar esa ilustración. De manera que si ahora yo tengo que reconstruir este tiranosaurio, pues primero, no voy a añadirle solo la piel directamente encima del hueso, sino que tengo que hacer un estudio de dónde llegarían sus músculos, qué clase de volumen tendría. Por suerte, en los reptiles o en el linaje de los reptiles, al reconstruir la musculatura a grandes rasgos ya tenemos la forma del animal, porque no tienen ni grandes depósitos de grasa, ni tienen expansiones de piel que puedan cambiar mucho la percepción. Tú ves básicamente un reptil actual, ves cómo es su musculatura y ves el aspecto ya con piel, y lo único que cambia es que le pintas la piel, por así decirlo. Por suerte, a la hora de reconstruir dinosaurios tenemos esa suerte, que si hacemos una buena reconstrucción de hasta dónde llegaría el volumen de su musculatura, ya tenemos la forma del animal a grandes rasgos. Faltaría añadirle la piel y sus derivados, los derivados tegumentarios que decimos en la jerga biológica, ya fueran escamas, ya fueran plumas, ¿vale? Todo esto es lo que tenemos que añadir después. Y tenemos que añadirlo de acuerdo a ese conocimiento científico que tenemos de ellos,
ya no solo de ese mismo dinosaurio, que es importante siempre comprobar qué clase de evidencia tenemos, si tenemos evidencia de cómo es la piel de este animal, de este concreto, de esta especie o género en concreto, sino además consultar con su linaje, consultar el resto de parientes cercanos para ver si en alguno de estos parientes cercanos tenemos la clave para saber cómo era el aspecto externo de este en concreto. En el caso del tiranosaurio ya lo hemos visto. Mi solución es esta intermedia, la de principalmente escamoso, al que le he añadido unos filamentos en honor de su linaje, ¿no? Por así decirlo. Y en el caso, por ejemplo, de una reconstrucción que yo mismo he hecho, esta que hemos visto antes, esta, que por ejemplo es un dinosaurio saurópodo del grupo de los turiasaurios, es un dinosaurio del que yo en mi tesis doctoral tuve que hacer una reconstrucción muscular, con lo cual más o menos tengo en mente cómo es su estructura, ¿no? Su volumen, al que le añado como tal una piel escamosa, gracias a que tenemos no evidencias en este mismo género, pero sí en su linaje. Tenemos en su linaje evidencias sólidas de este tipo de escamas, y por eso se reconstruye de esta manera. En el caso de los dinosaurios saurópodos no tenemos evidencia de primera mano de sus colores, pero personalmente a mí me gusta siempre reconstruirlos de una manera muy realista y pienso en los grandes mamíferos que hay hoy en día y grandes animales, grandes herbívoros que hay en los ecosistemas, suelen tener colores pardos, no suelen tener colores demasiado llamativos, de manera que por eso opté por un marroncito, quizá con poca gracia, pero bastante más realista a mi forma de verlo. Y nada, solo quería terminar diciendo que cualquier ilustración científica, como he dicho antes, está anclada en el momento en el que está realizada, y cualquier reconstrucción que hagamos de un dinosaurio está anclada al conocimiento del momento. Esto tiene dos lecturas, una ya la hemos hecho, y es que siguen siendo válidas en el momento en el que se hacen, y por lo tanto en el futuro, aunque queden obsoletas, son ilustraciones científicas válidas, porque se hicieron en base al conocimiento que se tenía. Y otra lectura que se tiene es que todas las reconstrucciones que se hagan de fauna extinta son hipótesis de trabajo, y son susceptibles de cambiar con el tiempo. Por ejemplo, las imágenes de la reconstrucción de Spinosaurus, este dinosaurio carnívoro con el morro alargado y la vela en la espalda, han cambiado mucho a lo largo del tiempo porque se han ido descubriendo muchos huesos, muchos restos nuevos. Al principio se tenían pocos ejemplares, se tenían muy pocos huesos de este animal, se reconstruía como se podía en base a lo que se sabía del resto de dinosaurios terópodos. Con el tiempo se fue afinando su reconstrucción gracias a encontrar parientes suyos, y en los últimos años hemos tenido la suerte de encontrar nuevos esqueletos de ese mismo género, de Spinosaurus, que nos han permitido afinar mucho más su reconstrucción. De manera que toda reconstrucción anatómica de un vertebrado extinto es una hipótesis de trabajo válida en el momento en el que se hace. Igual a los 2 o 3 años se descubre algo más y nos toca cambiarlo por completo. Y es por eso que las ilustraciones científicas son interesantes, porque se quedan representando lo que sabemos, se quedan representando el conocimiento científico que tenemos en un momento. Si pasa el tiempo y se nos queda obsoleta nuestra reconstrucción, pues siempre podemos hacer una nueva, actualizarla, y tenemos esa comparación entre lo que sabíamos unos años antes y unos años después. Y nada, desde aquí, pues espero que os haya gustado esta especie de charla taller y que os animéis a reconstruir vuestros dinosaurios favoritos o animales extintos favoritos. Y nada, si os animáis y queréis enseñarme cómo hacéis estas reconstrucciones, pues compartirlas por redes y yo estaré encantado de verlas. Y nada, ahora quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido una charla exquisita, igual de completa como la de Carlos. Ha sido un auténtico placer escuchar a Paco. Es un gran amigo mío y mira, es una cosa, una parte de él que no conocía mucho. Sí que le conozco como divulgador en redes, ¿no? Porque he colaborado con él en algunos vídeos, pero no conocía esta faceta de ilustrador que él tiene, ¿no? Este nuevo campo que, bueno, para él no es nuevo, pero para mí sí, verle en él, y se agradece un montón. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, que hay unas cuantas, así que vamos a ello. En primer lugar, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien. Exhausto de tanta charla, ¿no? Un poco, sí. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto, te escucho vale. perfectamente. Me he puesto los cascos para que no se acople, así para las preguntas vale, mucho mejor. Y así hablo contigo perfectamente. Vale, genial. Pues mira, tenemos por aquí una en Twitter que me pregunta, ¿sabes si se ha hecho extracción de proteínas a partir de restos fósiles como los de las plumas en ámbar para hacer filogenia a nivel de proteínas? ¿Secuencia y estructura? Respuesta rápida, sí.
Respuesta un poco más elaborada, sí, se han podido extraer fragmentitos de una proteína que llamamos colágeno, que es muy habitual en la mayoría de animales. Se han encontrado en huesos, ya no solo en ámbar y en plan en plumas y demás, sino que se han encontrado en el interior de huesos de algunos dinosaurios como el propio Tyrannosaurus rex o como en algunos dinosaurios de pico de pato como el Brontosaurus o Brachylophosaurus. Entonces, sí que hay. Lo que pasa es que, claro, son fragmentitos y lo único que se tienen son secuencias de aminoácidos muy cortas. Se han usado, se ha visto que son afines a cocodrilos y a aves, con lo cual encajan con la posición que deberían tener, encajan perfectamente, pero son fragmentos muy pequeños. No, no podemos llegar a hacer una secuenciación proteica muy grande con restos tan antiguos, de momento. Pues estaba viendo también otra pregunta, ¿no? Que preguntan que si es realmente la imagen que vemos en las películas de Jurassic Park, ¿no? Porque bueno, la saga ya tiene unos cuantos años, o sea, no es una película nueva, ahora estamos con la Jurassic World, que es un poco la continuación de las originales. ¿Hasta qué punto esas películas reflejan la realidad de lo que eran los dinosaurios, de verdad? ¿Es una imagen distorsionada? ¿No lo es? Bueno, la imagen de los dinosaurios de la película original en 1993, salvando ciertas licencias cinematográficas que se tomaron ya plenamente conscientes, reflejan más o menos lo que sabíamos de los dinosaurios en aquel momento. En ese sentido, eh, con muchísimas comillas y cogido con muchas pinzas, son comparables a ilustraciones científicas, a paleoilustraciones que se hicieron en el momento, porque reflejan más o menos el conocimiento de entonces. Salvando las distancias, como te digo, porque ya habían licencias cinematográficas, como hacer un dinosaurio venenoso, cambiarles un poco el tamaño, las proporciones y demás. Pero el aspecto general es el que entonces se esperaba de un dinosaurio real. A nivel de simplemente canon cinematográfico se han mantenido iguales, pero al menos les han querido dar esta explicación en las películas recientes como que nunca han sido de ADN puro y que por lo tanto no sean realistas. Vale, pues la verdad es que se agradece porque ayuda a romper, como que no quiere la cosa, nos ayuda a romper mitos, porque muchas veces quizás Eso por es. culpa del cine, yo hablo por ejemplo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa con la historia? Que muchas veces con esas licencias narrativas o esas licencias que se toman los guionistas o se toman los directores, pues igual se desvirtúa un poquitito la imagen real de cómo eran las cosas, ¿no? Que yo puedo entender que hay veces que sí que se haga para que tenga fluidez la narración, pero bueno, en cosas más científicas y más técnicas como representar un tiranosaurio en condiciones o bueno, cualquier dinosaurio de estas características. Digo tiranosaurio porque es el más reconocido, ¿no? el más Sí. conocido de la saga. Pero sí que se agradece que un experto en el tema pues, bueno, diga, pues mira, sí, probablemente ese bicharraco fuese así de grande, ¿no? Y fuese así tuviese esa apariencia y tuviese ese aspecto, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Y entre otras cosas, trabajo como el que haces tú de ilustrador científico. Y bueno, así un poco para ir cerrando con la entrevista, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque yo creo que es una de las cosas que más suele llamar la atención a los peques, que suele ser siempre uno de los temas que más les llama la atención, ¿no? Los dinosaurios. ¿Y por qué crees que este tipo de animales y no otros, ¿no? Son tan llamativos para los críos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tuve la famosa enciclopedia esta de dinosaurios, les hice a mis padres comprar todos los fascículos, de hecho los tienen en su casa todavía, las tengo en casa. ¿Por qué crees que existe ese interés tan grande por los dinosaurios y no por otras especies? Porque a lo largo de la historia de la Tierra, que tiene muchos años, 4.800 millones de años que tiene la Tierra, ¿por qué nos centramos mucho más en los dinosaurios que en otro tipo de especies? Bueno, sobre esto se ha hablado mucho y se ha escrito también mucho. De hecho, recuerdo perfectamente como en una charla dedicada al fenómeno de la dinomanía, José Luis Sanz, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Paleontología y que es uno de los grandes mentores que hemos tenido mi generación de la generación de paleontólogos a la que pertenezco, José Luis Sanz exponía que era una especie de respeto a la vez que adoración. Era como que era una figura, salvando las distancias, era una figura comparable a la de los padres. Les tienes respeto, pero al mismo tiempo les quieres, ¿no? Y es por una especie de dualidad que tienen, porque son animales reales, porque tenemos sus huesos delante de nosotros y los podemos ver en museos,
y nosotros como profesionales los encontramos y tocamos en el campo, pero al mismo tiempo nadie ha visto un dinosaurio vivo, con lo cual tienen una especie de halo, un halo mitológico parecido al de los dragones, ¿no? Es verdad que ha habido muchas más criaturas a lo largo de la historia de la vida, pero es verdad que la primera vez que los vertebrados terrestres se hacen grandes y muy diversos es en el linaje de los dinosaurios. A finales de lo que es la era anterior, el Paleozoico, sí que hay ya animales grandes de gran tamaño sobre la Tierra, digamos en tierra firme, pero no llegan, a menos que sepamos hasta ahora, no llegan a esta gran barbaridad ni de tamaños ni de diversidad. Y después de la extinción de los dinosaurios, lo que vienen son mamíferos. Y como mamíferos que son, por mucho que adoptaran formas y tamaños espectaculares, nos recuerdan mucho más a las faunas que vemos hoy en día. De manera que los dinosaurios fueron como los primeros gigantes y los primeros en tener una diversidad tan grande y están, están a la suficiente distancia de nosotros como para que tengan ese halo mítico, ¿no? De manera que por eso Sí. son tan atractivos. Y bueno, por último, esta ya es un poco, no voy a decir polémica porque no creo que haya mucha polémica con ella, porque al final yo creo que en este tipo de cosas, tanto tú que eres profesional de este campo y en general los que nos dedicamos a la divulgación, porque en todos los campos tienen sus, sus negacionistas, ¿no? Y esta corriente que existe últimamente, que además a mí me parece de las más surrealistas que existen en el mundo de la ciencia, o la anticiencia, ¿no? Que es asegurar y afirmar que también los dinosaurios son una invención, que nunca existieron. No sé, ¿de dónde surge todo esto? O sea, realmente me parece delirante, ¿no? Pues es un tema complicado. Hay análisis al respecto de esta especie de negacionismo moderno y parece que el pico más gordo que estamos viendo ahora nace un poco a partir de digamos de la nueva entrega de Parque Jurásico que fue Jurassic World en 2015, porque hubo como muchos comentarios de jolín, qué guay, qué realistas son los animales actuales y muchos protectores, o sea, muchas asociaciones de protectores de animales contra el maltrato animal dijeron, ya no hace falta usar animales reales en el cine, ¿no? Eso como que hizo que mucha gente dijera, como que reales, ¿no? Y por otro lado está el hecho de que en las últimas décadas, bueno, es una cosa que viene de atrás. O sea, yo, por ejemplo, yo reconozco cuando era jovencito, cuando era adolescente, era muy fan de las conspiraciones y de los misterios y todo esto, pero conforme fui haciéndome mayor, gracias a que me formé en ciencia y en un mundo más o menos académico, aprendí un poco lo que es el plantear hipótesis y contrastarlas, ¿no? Y poco a poco, pues vas separando el grano de la paja. Sin embargo, creo que hay una deficiencia muy grande en lo que es la divulgación científica que nosotros mismos hacemos. Es una autocrítica que debemos hacernos a día de hoy. Y es que muchas veces no estamos comunicando cómo se hace ciencia. El método científico, el método deductivo, el plantear hipótesis y contrastarlas es algo que no se suele comunicar. Y hoy en día, cualquier tipo de información está demasiado disponible en Internet para todo tipo de público, tanto información contrastada como bulos que no tienen ninguna base. Que esté todo este tipo de información disponible en Internet. Que no se enseñe un pensamiento crítico y un método científico adecuado. Unido a lo atractivo que siempre resulta, es decir, me siento más especial porque dejo de seguir al rebaño, ¿no? Porque dejo de creerme lo que otros se creen. Es como que es un caldo de cultivo en el que han aparecido un montón de negacionismos, conspiraciones y demás, que a la mínima que te pones a indagar un poco, los desmontas sin problemas. Pero claro, hace falta tener una base sólida en pensamiento crítico y una serie de conocimientos también que poder aplicar, ¿no? A este pensamiento crítico. Entonces, no sé exactamente en qué punto aparece realmente este negacionismo de los dinosaurios o esta especie de considerar a la paleontología como una especie de conspiración. No sé en qué momento concreto aparece. Lo relacionan mucho. Muchos lo relacionan, ya te digo, con ese momento en el que parece que volvieron los dinosaurios a estar de moda y mucha gente se planteó lo de si fueron reales o no y Internet fue el caldo de cultivo de ello. No sé en qué momento exactamente o por qué, pero digamos que yo hago autocrítica y creo que voy a intentar, y de hecho es una cosa que intento mucho, intentar explicar el cómo llegamos a saber lo que sabemos, ¿no? En este razonamiento, tratar de explicarlo y no solo quedarme en lo espectacular, es decir, se ha encontrado esto, este dinosaurio era así, bueno, pero ¿cómo lo sabemos, no? Este tipo de explicaciones de Sí. cómo razonamos es lo que creo que
han faltado un poco hasta ahora. Y ahora pues estamos, gente como tú, como yo y como nuestros compañeros, estamos intentando dejarnos la piel en explicarlas y que a ver si poco a poco van calando. Seguro que sí. Bueno, pues se agradece mucho este punto de vista, Paco. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que dejar ahora paso al siguiente ponente. Agradezco un Muy bien. montón pues, tu predisposición, tu charla, que ha sido súper completa. Y nada, ya sabes que aquí siempre vas a tener tu casa, así que de verdad, un placer. Cuídate mucho